Cosmoversus. Muchas gracias, María, por estar con nosotros en Cosmoversus de nuevo. Es la segunda vez que vienes. Esta vez te vamos a ver un poco más la cara. Eres María Vázquez, pero te has cambiado hace poco a María de Sacove y escribes ficción histórica, también con algo de romance. Es una ficción muy femenina, pero muy superior a lo que a veces se entiende en el mercado como una novela más femenina o de romance. No tiene nada que ver con esas historias de amor. Es otro tipo de novela mucho más intensa. Entonces, encantado de tenerte aquí y me gustaría que empezaras a comentar los últimos títulos que has sacado en todo este tiempo. Agradezco mucho, Marcos, que me hayas invitado a venir por segunda vez aquí a Cosmoversus, también a quienes nos van a escuchar y sobre todo lo que me has dicho de mi prosa, porque todos los escritores ponemos nuestro cariño en el libro y que te digan pues que emociona, que tienes una prosa que es buena, es algo precioso. Y sí, escribo ficción histórica con perspectiva femenina y me gusta mucho hablar sobre lo que es la vida medieval y aunque hay romance en muchos de los libros, casi todos, porque ¿qué es la vida sin amor? Aunque sea muchas veces el amor pues hacia un hijo, hacia la amistad, porque hay muchos tipos de amor y yo creo que el amor mueve el mundo. Y aunque sean de amor, también es un poco de denuncia, un poco ponernos en el papel de las mujeres de aquella época. Te voy a preguntar exactamente por la serie de Ninfas y Sirenas, para que nos expliques un poco el significado de por qué Ninfas y Sirenas, que tienes ahora mismo 2 tomos publicados, El secreto de Isabela y Cuando el mar bailaba con Sí, sirenas. vale. Pues esta es una saga de histórica ambientada en el siglo de oro español. En realidad, eh, iba a ser solo un libro, El secreto de Isabela. Yo había escrito antes 2 libros de históricos y costumbristas que tenían muchísima carga emocional. Y iba a empezar a hacer una saga que tengo todavía sin hacer y que la tengo ya planificada y todo. Pero me dije, voy a escribir se me ocurrió una idea para El secreto de Isabela y me dije, voy a escribir un libro, este libro que es así como más de risa, más sin tantas preocupaciones como lo que acabo de hacer. Y cuando estaba poniéndole el punto final, me dije, esto da para más novelas. Voy a hacer una saga. Entonces puse el punto final y escribí un epílogo para hacer una saga. Y se me ocurrió así en el momento y decidí hacer esta saga. Y en El secreto de Isabela, por ejemplo, está ambientado en el 1560 en Bamio, que es una población de Villagarcía de Arosa, y es sobre unos condes que están arruinados. En aquella época se llevaba mucho, cuando la nobleza se arruinaba, pues casar a sus hijos, hijas, con gente que tuviera dinero, que no tenía pues título, pero sí dinero. Entonces, en este caso, se decide que van a casar a su única hija con un rico genovés. Por eso de que Génova tenía una relación muy estrecha con España en ese momento y era una gran aliada. Entonces deciden casarlo con un genovés y su hija, unas horas antes de que llegue el genovés, se fuga con otro señor. Entonces, como estamos en el siglo de oro, los condes se dicen, bueno, si la gente sabe que esta chica, que nuestra hija se ha ido con otro señor, sí que es la ruina total de nuestra casa. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante con la boda. Y para seguir adelante con la boda, lo que vamos a hacer es decir que una de nuestras sirvientas es nuestra hija. La vestimos con sus vestidos, se la presentamos al novio, que total nunca la ha visto, solo sabe que es rubia de ojos claros, y adelante con la boda. Entonces, es un poco el detonante del secreto de Isabela. Cuando el mar bailaba con sirenas, vamos a seguir la historia de Giovanni. Todavía no tengo el ejemplar, no me ha llegado, he pedido, pero no me ha llegado el ejemplar de Cuando el mar bailaba con sirenas.
porque lo he sacado hace unos días. Y en general todas las historias de ninfas y sirenas van a estar protagonizadas por uno de los hermanos Doria, que son hermanos genoveses. Salen todos de Génova y cada uno se va a casar en un punto diferente del Imperio Español. Y en el caso de Giovanni, que es el protagonista de Cuando el mar bailaba con sirenas, se va a casar en Génova, que aunque no era del Imperio Español, sí estaba estrechamente relacionado en ese momento Génova con España. Y en el caso de Cuando el mar bailaba con sirenas, sucede a finales de 1560. En el 1560 muere Andrea Doria, que es el padre de la República Genovesa, y deja en herencia pues todo lo que tiene y también sus títulos a su nieto, a su sobrino nieto, Gianandrea Doria. Y Giovanni Doria, que se supone que es de la familia, pero son los hermanos Doria, están inventados, aunque basados en la familia Doria, inspirados, son todos inventados. Y Giovanni, que es comerciante y tiene un barco que se llama Bonaventura, que va a ser muy importante para el resto de la saga, que también lo fue para El mar bailaba con el secreto de Isabela, se ve implicado en una conspiración que hay contra Gianandrea Doria para arrebatarle el poder. Unas intrigas que ya venían de antes. Y a su vez va a conocer a la baronesa Di Marini, Ángela de Salerno, que está inspirada en Trota de Salerno, que fue una de las primeras mujeres que estudió medicina en Salerno y ejerció como física, o como que se llamaba así en aquella época, no los llamaban médicos. Y Ángela estudia en Salerno, en la Facultad de Medicina, pero como le pasa a muchas mujeres de aquella época, no está considerada seriamente como médico, como física, porque para la mayoría de la sociedad los físicos eran hombres. Entonces se ve relegada a trabajar como partera, aunque tiene muchas veces más conocimientos que otros colegas de campo. Y seguimos entonces la historia de Giovanni y de Ángela. Y también es un poco denuncia pues lo que podría haber vivido una mujer de aquella época, como es Ángela, pero también vemos otras mujeres como son Livia o Beatrice o Rafaela, y cómo podrían haber estado viviendo en su época. Es algo que me gusta mucho hacer. Yo sé que hay muchas autoras, muchas compañeras, que no lo critico, que cada una hace lo que considera apropiado, que pone muchas veces personajes con rasgos actuales. Y a mí me gusta mucho meterme en la piel de mujeres de la época, que por muy valientes que fueran, estaban muy limitadas pues, por lo que la sociedad les imponía, por las reglas o por lo que se consideraba correcto. Y también por lo que a ellas le habían inculcado. Tengo siempre muy en cuenta esa religiosidad que se imponía en todo el mundo, para todas, para todos, y las normas que se predicaban desde el púlpito y que todos seguían a rajatabla porque se consideraba que eso era lo correcto. Me gusta mucho explorar todas esas normas, todas esas... el saberse atada de manos porque así se lo inculcaban y así se lo imponían. ¿Hasta qué punto te tienes que documentar? Porque para hablar de esas cosas en ese siglo y en esa época, ya hay que profundizar bastante. Y claro, me estás comentando algo que ahí parece que hay, aparte de romance, también hay aventuras. Y supongo que lo que has contado es lo mínimo que puedes contar y que las novelas, bueno, estas dos novelas contienen muchísimas más cosas aparte de lo que has relatado. A ver, documentarme, como escribo casi todo en novela de ficción histórica,
he cogido una técnica y me digo, pues quiero ambientar pues esta novela en el siglo de oro español. Voy a elegir un año. Por ejemplo, El secreto de Isabela. Y me digo, pues cojo el 1560 y va a suceder de tal fecha a tal fecha. Y la voy a ambientar pues en Galicia. Entonces busco información de ese año, de esa época en Galicia, para limitar un poco pues todo lo que vas encontrando. Y además a mayores buscas información más general, pues por ejemplo, Giovanni tiene un barco que es el Bonaventura. Pues entonces he buscado información en el Ministerio Español de Guerra. Bueno, no, ahora mismo lo llamo de guerra, pero es que creo que no es así. En el Ministerio Español, sobre cómo eran los barcos, por ejemplo, he tomado la nao Victoria, que hay recreaciones de ella, como modelo. Entonces buscas la nao Victoria, buscas información sobre ella, buscas fotos, te metes en páginas para saber sobre ella y vas limitando un poco, vas limitando la información para no saturarte. Por ejemplo, Cuando el mar bailaba con sirenas, una de las cosas importantes que hace Ángela, que es ser partera, tiene mucho... en un momento de la novela, tiene que tomar una difícil decisión. Yo no tengo ni idea de lo que significa ser partera. Aunque sea madre, yo no sé lo que es el oficio. Entonces me he puesto en contacto con una mujer que lleva años siendo comadrona. Y le pongo en la mesa, le digo, mira, quiero hacer esto. Mi protagonista es partera, es en este siglo. ¿Cómo se supone que es lo correcto que haría? Entonces ella me ha dicho, pues mira, en este siglo las técnicas que había eran tal y tal, y probablemente lo que hubiera hecho es esto. Entonces lo que hago es eso, limitar la información, decidir, pues voy a buscar información de tal año a tal año, en tal época, buscar cómo vestían, buscar pues cómo era una casa típica, por ejemplo, cuando están en Génova, cómo es un palazzo en Génova, y hago una visita virtual al palazzo de Andrea Doria, que también va a salir en la novela, y a otros palazzos, para hacerme una idea de cómo son los palazzos, para poder implementarlos en la novela. O buscas cuadros para ver cómo iban vestidos. En el Ministerio Español, hay el Ministerio del Traje Español, bueno, no, el Museo del Traje Español, perdón, el Museo del Traje Español, hay recreaciones de vestidos de la época, por ejemplo, para poder ver un poco cómo vestían. Y lleva su trabajo detrás, pero no me parece tanto, primero porque lo hago con gusto y segundo porque he aprendido eso, a poner límites para no saturar ni a mí ni al lector. Una vez explicado el tema de este título, de ninfas y sirenas, no sé si hay algún otro de los últimos títulos que tienes, como por ejemplo La figuera yerma o Doña Gontrodo de Sos, si quieres comentar alguna de esas, o Los años del luto, que me acabas de mostrar también, que tienes un ejemplar. A ver, tengo La higuera yerma, que son 2 volúmenes. Yo lo escribí, a ver, como si fuera uno. Yo lo escribí para que fuera uno. Pero cuando acabé de escribirlo, resulta que era súper extenso, 700 páginas de manuscrito, y tuve que acabar cortándolo para que no se hiciera pues eso tan grueso y porque un lector pagaría pues 20 y pico euros por un libro de Ken Follett, pero no por María de Jacobi. Entonces lo he dividido en 2. Este es uno de los libros, junto con Los años de luto, que más cariño le tengo. Y de hecho, a este de La higuera yerma, que también lo he pasado a gallego, lo he traducido a gallego, es un libro que muchas de mis lectoras lo llaman el libro y que me parece muy bonito.
sé que no tiene muchas reseñas en Amazon, de hecho siempre digo, es de mis libros el que menos reseñas tiene, y sin embargo es mi libro más vendido, es el más vendido de todos, y es de los que las lectoras acaban de leer y me dicen, se lo he prestado pues a una amiga, a mi madre, a mi hermana, y se lo quiero regalar a no sé quién. Entonces también es un libro que aparte de leerlo, me lo piden mucho firmado para regalar. Está ambientado en los albores del siglo XIX en Pontecesures, que es un pueblo de Galicia. En aquel entonces era el único pueblo que tenía un alfolí de sal y un almacén de sal. Aquí lo llamamos alfolí. Y traían la sal pues para hasta aquí, desde Villagarcía, y se llamaba esto el puerto de Padrón, porque en aquel entonces formaba parte de Padrón, este pueblo. La historia está inspirada, la protagonista Irene, mi bisabuela, que la casaron siendo niña 12-13 años con un señor mayor. Y mi madre cuenta que su abuela jugaba en la calle con las canicas y llegaba su marido de trabajar y le decía, vamos a casa que tienes que hacer tus cosas de mujer. Entonces ella dejaba las canicas a las amigas y se iba con él a casa. Está inspirada, pues eso, en mujeres a las que casaron con señores mayores en matrimonios concertados, matrimonios que ellas no querían, pero que les habían inculcado que eso era lo correcto. Y entonces, durante toda la novela hay una lucha interior en Irene entre esto no es lo que quiero, pero es lo que debo hacer porque es lo que se supone que es lo correcto. Y aparte está ambientado durante la Guerra de la Independencia Española, porque es un tiempo muy controvertido como ella, porque se iba a luchar contra el francés, que nos traía su liberalismo, pero al mismo tiempo en las trincheras dejábamos que las mujeres participaran y sin saberlo estaban practicando ilegalité, fraternité, liberté contra el que tanto luchaban. Entonces la historia, por así decirlo, comienza cuando Irene se casa con 16 años con un señor de 38 que es amigo de su padre. Y ella no quiere ese matrimonio, pero tiene que aprender a convivir con ese no quiero y ese debo hacerlo. Y al mismo tiempo que ella va luchando contra esa presión interior que siente, también tiene que luchar contra los dedos que la acusan, porque en aquel entonces, si un matrimonio tenía problemas, la culpa siempre era de ella. Entonces se ve con expectativas que esperan de ella, con expectativas que ha de cumplir para los demás y que se escapan de su control y ella no puede cumplir. Y al mismo tiempo, pues esto, aparece la guerra, su vida cambia y al final de La higuera yerma 2, Irene ya no será la Irene del inicio, será otra Irene diferente y que ha crecido interiormente y mucho. La higuera pasa de estar yerma a ser una higuera frondosa. Uy. Es un libro que le tengo muchísimo cariño y que las lectoras quieren también mucho. Y cuando estaba escribiendo este libro fue cuando me surgió la idea para los años de luto. Y es que en una de las partes de La higuera yerma hay muchos personajes en La higuera yerma, porque es una novela muy extensa y abarca desde el 1803 hasta el 1813-14. Son muchos años. Y pasan por aquí mogollón de personajes. Entonces, uno de los personajes debía llevar luto. Y yo sabía que el luto antiguamente era el luto cerrado y tenía la impresión de que eran 5 años de luto cerrado. Entonces, buscando información sobre el luto, me encontré la historia de una señora que decía que unas vecinas suyas en los años 20 en Santiago de Compostela se habían puesto de luto siendo jóvenes, siendo adolescentes. Y entonces tú te ponías el luto. Pues, por ejemplo, si te moría tu hermano, eran 5 años de luto. Que llevabas 3 años de luto, se te moría tu padre,
pues tenías que encadenar 5 años de lutos más. Y llegaba un punto que había muchas mujeres que encadenaban lutos uno tras otro, empezaban en la adolescencia y cuando acababan, pues imagínate, tenían 36 años y se consideraban que eran señoras mayores, nadie iba a casarse con ellas, no iban a tener hijos y se quedaban de luto perenne. Entonces decidí hacer una historia sobre una mujer a la que le sucede esto, como un homenaje a todas esas mujeres a las que, por así decirlo, le arrebataron la belleza de vivir porque se sintieron obligadas a vivir el luto perenne. Y está ambientada en el 1928 en Santiago de Compostela y hay dos protagonistas, Asunción, que es tía de Consuelo, y Asunción tiene 58 años y lleva de luto pues toda la vida. Y Consuelo es una adolescente de 16 y empieza a ser consciente de cómo son las personas que tiene alrededor. Y cuando se da cuenta de que su tía Asunción lleva de luto tanto tiempo y por qué, se dice, esta mujer ha perdido prácticamente toda su vida. Y mañana podría ser yo a la que le sucediera esto, porque se te muere alguien y te quedas de luto y te pasa lo mismo que a la tía. Entonces yo voy a hacer que la tía Asunción en sus últimos años de vida pueda vivir un poco de lo que le fue arrebatado. Y es también una novela, para mí es mi favorita, pero me han dicho que es muy opresiva por eso de que habla del luto, del tener que contenerse siempre, del vivir obligada a estar de negro y casi sin salir. Y además trata la depresión, porque yo imagino que todas esas mujeres, tantos años de luto, encerradas en sus casas, debían coger depresiones terribles. Entonces trata también un poco la depresión de Asunción y es muy dura, al menos al principio, aunque he querido darle esperanza hacia el final. Lo bueno de tus personajes y de tus historias en general es que son muy introspectivas. Entonces, porque yo ya he leído algo tuyo y estoy seguro de que estos personajes, tanto también como en la otra novela, El secreto de Isabela, de Ninfas y Sirenas, las protagonistas muestran muchísimo los sentimientos que tienen. Es decir, que también prima parte de el contexto en el que se encuentran, también prima sus pensamientos, que eso es lo que creo que le da muchísima personalidad y el interés básico a estas historias para conocer y entender, no simplemente decir, uy, esto estaba mal. No, no, tú haces un buen desarrollo del personaje. Gracias, Marcos. Yo intento desarrollar, pues eso, decir, no es solo, lo que tú dices, no es solo estaba mal, no, es que esto sucedía y quiero un poco poner en contexto cómo ellas podrían vivirlo eh, y lo que podía suponer para ellas y también esta lucha interior que tenían de no me gusta, no soy feliz, pero esto es lo correcto, es lo que me han inculcado toda la vida que es correcto. Entonces sí intento hacer mucho eso de poner en valor los sentimientos que ellas tenían, cómo se supone que debían comportarse en la época que era y según las habían educado. Porque muchas de estas mujeres, pues por ejemplo, tanto Irene de la Higuera Yerma como Asunción en los años de luto son mujeres analfabetas, que era pues lo normal en aquella época. Y la única educación que recibían era pues hacer las tareas de casa y que se les inculcaba desde muy niñas la religión. Entonces estaban atadas por esas creencias, por esas convenciones sociales y que pesaban tanto en sus vidas. Y sí, intento, pues eso, ponerme en el papel de ellas, en el contexto de esos años y en el contexto de cómo podría ser su vida y cómo podrían sentirlo ellas y vivirlo. ¿Tienen una parte rebelde tus personajes? Eh, Supongo que
al principio empiezan siendo muy apegadas a las normas, muy, ay, esto es lo que tengo que hacer, pero llega un punto en el que explota toda esa necesidad de rebelarse y acaban siendo aquello que nunca se imaginaron que serían y haciendo cosas que no son correctas y que les han inculcado que no son correctas y que tampoco imaginaran ellas nunca que podrían haberlo hecho, pero la necesidad de ser libres pues les obliga. Bueno, María, nos has hecho un buen resumen de estas novelas. Son historias muy, muy intensas. Sí, Mm, Ya sé que por lo general, como has comentado antes, mm, son lectoras lo que tienes, pero yo animo a la gente a que también sean lectores, que seguramente que los habrá habido, sí. porque es que sí, sí, Hay lectores, pero sí que la mayoría son lectoras. La mayoría de las personas que me leen son mujeres, pero sí que hay hombres también. Aunque son poquitos, los hay. claro, pero, hay un tema que es la impresión que tienes cuando ves una cubierta, una ilustración, un título, lees de lo que va y a lo mejor pueden decir: "Buf, esto es lo que te puedes imaginar". Ujú. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Puede que ser que el tema sí importe más a las mujeres, porque es algo que está, muy clavado en la historia, pero es que yo animo aquí a la gente y a todos los chicos y los hombres que quieran a leer los títulos de María de Sacove, porque de verdad hay mucho más que ese romance o que ese sufrimiento y que esa historia de una protagonista. Es más bien es más social, que otra cosa. No sé cómo explicarlo para que para que tampoco Gracias. piensan que no es, simplemente, pues eso, una novela que trata de una mujer sufriendo, pues no, no se No, podría resumir así, no. no. Porque yo también caigo, cuando veo muchas, novelas, claro que también las que veo son estas típicas de romances y ya te ponen a un hombre forzudo con una mujer de blanco abrazándose en la portada. Y eso, pues, te puede llevar a malentendidos con otro tipo de literatura, de mejor literatura, como es la tuya, a pensar que pueda tener algo que ver, y no tiene nada que ver, ¿eh? De Yo hecho, le animo a la gente, y lo repito siempre. yo, aunque escribo romance, las lectoras que me leen no son las típicas de romance, porque Ujú. no son mis libros lo que una se Claro, encuentra, cuando lees romance, y eso sí que me doy de cuenta. ujú. Pues me alegro. Me alegro Gracias. porque eso es un prejuicio menos que existe en el mundo de la literatura, que puede existir en otros géneros también, aparte del tuyo, pero que también está ahí, ¿no? Que puedas decir, bueno, no es que leo ciencia ficción, pero este tipo de ciencia ficción, y luego resulta que esa ciencia ficción no es lo que te esperabas. Ujú. Sí, eso pasa. Entonces, para eso estamos aquí, ¿no? Sí. Para contar y para exponernos un poquito. Por cierto, en las fechas en las que estamos, me estuve acordando el otro día, porque se está acercando algo que tiene mucho que ver con tu tierra, yo lo veo así, el llamado Samaín, Ah, sí. el Día o Noche de Difuntos, Todos los Santos, y bueno, eso es algo que me gustaría y creo que quedó pendiente la otra vez en hablar un poco contigo. No sé si en alguna otra ocasión te gustaría hacerlo. Hablar de lo que es la Santa Compaña y todo esto, ¿te refieres? Sí, desde tu punto de vista, porque ya que lo vives más allí, bueno, no Mira, sé si se sigue celebrando y ahí está más arraigado. el Samaín se sigue celebrando y, de hecho, antiguamente, antes de que hubiera Halloween, ya se ponían calabazas, pues, decorando los cementerios o algunas casas, antes de que llegaran los 80 y se hiciera Halloween. Em, a mí, de pequeña, aquí en Galicia se iba mucho la luz, llovía demasiado, el invierno era duro. Y los apagones, como el apagón que hubo este año,
pues eran muy Ujú. comunes. Se iba la luz pues por la tarde, a las 6 de la tarde, un día de invierno, y te quedabas sin luz hasta el día siguiente. Entonces, había mucha tradición de, pues, al lado de la cocina de hierro o al lado de la lareira, te iban contando los abuelos, los bisabuelos, las historias de Santa Compaña, de muertos que de repente revivían. Y yo recuerdo de pequeña escuchar todas esas historias y que me daba muchísimo miedo. A mí me aterrorizaban. Y después subías arriba, pues porque tenías que ir al baño y ibas con un montón de miedo. Te ibas a la cama y te ibas con miedo, porque te estaban contando siempre pues historias de esas. Y no, que iba la Santa Compaña por tal camino por el que solías pasar tú y allí la atropelló un coche. Entonces te contaban todas estas historias y además en los caminos, en aquel entonces, en los 80, no había luces, como hay ahora luces públicas, antes no había tantas como ahora. Y había partes de los caminos que estaban muy oscuras y te contaban que allí había habido un atropello de la Santa Compaña o que tal vecino había visto a la Santa Compaña y que tenía que salir pues todas las noches para acompañar a la procesión. Y yo recuerdo eso con mucho horror, porque tenía mucho miedo. No, no era algo que me agradara. Ya veo. Pensaba que ibas a decir que lo recuerdas con mucho cariño. No, 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 no. Mucho. No, de hecho, todavía me da mucho miedo y, y no soporto las cosas de miedo. Es que es algo que me pone mala. Porque además eh, soy una persona muy impresionable y a lo mejor ves una... Me ha pasado de ver una serie en la que había un supuesto asesino y era como de investigación y había dejado la ventana abierta y el gato entró por la ventana y saltó sobre la madera del suelo, hizo un ruido enorme y yo me pasé una semana con un miedo por culpa de la serie y del gato. Entonces soy una persona muy impresionable y me dan mucho miedo las cosas. Así que eso de la Santa Compañía yo le tengo mucho respeto y mucho miedo. ¿Tampoco te gusta entonces mucho hablar de ello o eso ya es otra A cosa? ver, hablo algo, pero de hecho en algún libro o en algún relato sí tengo metido algo de lo que recuerdo que contaban. Pues eso de si ves un aparecido, te tienes que poner en el suelo y hacer un círculo y meterte dentro del círculo y rezar para que no te lleve pues la procesión de muertos o el aparecido Ujú. no te haga daño. Sabes, hay cosas que sí recuerdo y que a lo mejor he introducido en algún libro, pero me da miedo. Claro. Como algún hecho cultural o como algún contexto, claro, imagino. Eh, pues sí, como en contexto a veces lo he metido. Vale. ¿No te atreves entonces a escribir una historia, De miedo. sobra sobrenatural o, pues, sobre estas leyendas? Bueno, No, leyendas. no. De hecho, le comentaba a una amiga, tengo la idea para una historia de un asesino que hace muchos años que la tengo empezada incluso, y no la escribo porque me da mucho miedo. Que es Vaya. como, María, no es verdad, pero me da miedo. Bueno, entonces no voy a hacer mucho hincapié en ello, porque no quiero ahora no sé, que pase algo con la pantalla y que de pronto te asustes y que pienses que hay algún ente o algo, que podría ser, no sé hasta qué punto. Entonces, para ir terminando, si te parece, Vale, con tus novelas, ¿estás ahora preparando otra historia sobre sí. algún tema concreto también? Mira, yo tengo muchas historias todavía sin escribir. Tengo como 20 o así, o más, y que están medio preparadas, pues ya está la idea esencial y solo falta pues a lo mejor documentar un poco más o desarrollarla. Y en este momento la saga de Ninfas y Sirenas, pues estoy centrada en ella. Estoy escribiendo el quinto libro y aparte de eso, antes de este libro que ahora mismo estoy escribiendo, he escrito algo que no tiene nada que ver con esta saga, que era un libro costumbrista. Y en cuanto acabe la quinta parte
de Ninfas y Sirenas, que será el sexto que escriba, porque no los he escrito en orden, y va a ser el sexto que escriba. Quería ponerme con una novela costumbrista también, ambientada en los años 60. Tengo muchos proyectos y me parece que voy demasiado lenta, aunque hay gente que me dice, no, es que eres muy prolífica. Pues a mí me parece que voy súper lenta escribiendo, porque no paran de amontonárseme las historias, igual que se amontonan en los libros para leer. Me sucede mucho. Hombre, eso es relativo, lo del tiempo en escribir, creo que cada persona tiene el suyo y su Sí. manera de escribir y que por eso te sale como te sale. Si no, pues a lo mejor pues no sería igual. Yo creo que nadie debería pensar en eso, ni tomar como ejemplo a quien Mm, publica esto y tantos libros al año, porque mm, no tiene mucho que ver. No, Dímelo a mí, de 5 años entre libro y libro. es que después cada uno tiene su tiempo y eso que has dicho es muy importante. Yo al principio también decía, es que no escribo nada, es que pues no sé quién ya está publicando y no sé qué otra persona ya tiene 2 libros o 3. Y al final, cada uno de nosotros pues tenemos nuestros tiempos, nuestras voces y otras cosas que hacer, además de escribir, Ujú. y al final no puedes compararte con otras personas, porque cada uno es diferente, igual que los colores. Entonces tienes que ser solo tú mismo y centrarte en lo que realmente a ti te gusta hacer, escribir y tratar de hacerlo bien. Y sin importarte, pues que Menganito haya escrito no sé qué, o por ejemplo que tú digas, no, es que hace 5 años, hay muchos autores que tardan pues años en escribir y no pasa nada. Es tu ritmo, eres tú que no tienes nada que contar o, o tiempo para contarlo. Es que, como decía Saramago, he empezado a escribir cuando tenía algo que contar. Entonces vas escribiendo según necesitas y según va apareciendo, va surgiendo las historias. Y es muy importante para los escritores eso, tomarnos el tiempo, no pensar en los demás, sino en tu propio camino. Tú estás siguiendo tu camino, cada uno sigue el suyo y no puedes compararte con el otro, sino comparar con el anterior libro y decir, pues voy a hacerlo mejor que en el anterior y no voy a ver si escribo tantos como el de al lado. Ya hemos Claro, tenido un ratito de charla sí. para darte más a conocer lo que estás haciendo actualmente, los libros de los que nos has leído. Y si quieres, bueno, sigues invitada para cuando quieras hablar de cualquier cosa o lanzar un nuevo título Muchísimas aquí en gracias. este espacio, que es tuyo, acuérdate. Y nada, si quieres decir algo más, No, yo solo agradecerte pues este ratito que hemos charlado, eh, el interés por los libros y que me hayas dado pues eso, un huequito pues para hablar y explayarme pues sobre lo que hago. Y también a quienes nos han escuchado o nos van a escuchar. muy bien, muchas gracias, María. Gracias a ti. Hasta pronto y enhorabuena por tus títulos. Que sean Gracias. muchos más. Espero que sí. Cosmoversus.